Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy, aprovechando las festividades de la Semana Santa, voy a haceros un repaso por el cine religioso en nuestro país. Se hacía inevitable en un país tan confesional como el nuestro, con una presencia tan influyente de la Iglesia en la sociedad y educación del pueblo llano desde siglos, que el cine religioso se alzase como uno de los géneros más prolíficos y populares, especialmente a partir de los años 50 del pasado siglo, cuando el nacionalcatolicismo, impulsado por la dictadura franquista, se encontraba en su mayor apogeo como herramienta de adoctrinamiento cultural y política. Dejando aparte las películas protagonizadas por curas y monjas que formarían un ciclo en sí mismas y serán abordadas de forma particular en otros vídeos del canal, hoy vamos a centrar nuestro recorrido por el género en aquellas películas de argumento específicamente religioso, que se centra en pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y las películas de espíritu aleccionador, principalmente con las vidas de santos y figuras de gran influencia en la historia de la Iglesia Católica como protagonistas. El cine religioso había sido ya muy popular desde la época del mudo, especialmente a través de las producciones italianas y americanas, que habían abordado el tema con éxito por el carácter espectacular de sus historias, ambientación y puesta en escena, que se centraba en la recreación de grandiosos decorados y multitud de extras recreando la acción en títulos como Quo Vadis, Ben-Hur, Rey de Reyes o El Arca de Noé. Sin embargo, la modesta industria española de este periodo no podía plantearse competir con la aplastante superioridad de las producciones extranjeras, por lo que el género sería abordado de forma muy puntual en títulos como Escenas de la vida de Santa Teresa de 1926, donde se narraban los principales episodios de la vida y obra de la primera doctora de la Iglesia Católica y una de las personalidades más disruptivas e influyentes de su historia. Sería a partir de los años 40 del pasado siglo cuando el cine religioso empezase a prodigarse en la pantalla hispana y cobrar fuerza, principalmente a partir del estallido del ciclo histórico, en títulos como Reina Santa de Rafael Gil, uno de los realizadores que más veces se prodigó en el género, dirigiendo algunos de sus films más famosos, y El Capitán de Loyola de José Díaz Morales. El primero narraba la vida de la reina Isabel de Portugal, figura histórica canonizada en 1625 por su carácter piadoso y los milagros atribuidos a su persona por su elevado y bondadoso espíritu, interpretada por una delicada y espiritual Marucci Fresno. Mientras El Capitán de Loyola narraba la historia de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, a quien daba vida un alucinado y entregado Rafael Durán. Los años 50 presenciarían la eclosión del cine religioso en todo el mundo, fundamentado en dos hechos principales: la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuya traumática huella hizo a la población volcar su mirada hacia la fe como forma de recuperar la inocencia perdida, siendo utilizada también como herramienta política para luchar contra el ateo bloque comunista durante la Guerra Fría, y de otro lado un hecho mucho más mundano, el florecimiento de la televisión, que apartaba cada vez más al público de las salas de cine, y la grandiosidad de las historias bíblicas rodadas en Cinemascope y Technicolor fueron el recurso más utilizado por Hollywood para llamar de nuevo al espectador a los cines. En nuestro país el ciclo, mucho más modesto, se iniciaría con La Señora de Fátima, de nuevo dirigida por Gil, película que narraba las apariciones de la Virgen a tres pastorcitos en la localidad portuguesa a principios del siglo XX. La cinta, rodada por Gil con gran inteligencia y pulso dramático, fue un enorme éxito, poniendo de moda lo que se dio en llamar el cine de estampita, de proyección obligada en cines parroquiales como elemento educativo y ejemplar de la moral y conducta católica más aleccionadora. Marcelino Pan y Vino sería el siguiente bombazo comercial del género, alcanzando esta vez una dimensión mayor que el anterior, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, triunfando en los festivales cinematográficos de Cannes y Berlín, donde obtendría el Oso de Plata a la mejor película de 1954. La película contaba la historia de un niño huérfano criado entre frailes franciscanos que tiene conversaciones con la imagen de un Cristo crucificado, que ante la actitud inocente y cariñosa de éste, cobra vida para compartir los ratos de soledad del infante. La mirada tierna y pícara de un Pablito Calvo de tan solo 5 años de edad no solo hizo llorar a mares a los corazones sensibles de medio mundo, sino que puso de moda en nuestro país el subgénero de los niños prodigio, que tendría su continuidad en Los Cantarines, Joselito y Marisol, entre otros.
El Judas fue una interesante aproximación de Quino a la pasión de Cristo a través de la representación llevada a cabo por el pueblo de Esparraguera, en el que un malvado y cínico Antonio Vilar, que interpretaba en la misma al apóstol del título, hacía todo lo posible por conseguir el papel del Mesías, sufriendo una profunda transformación personal a medida que se acercaba al personaje divino. Todos los actores, excepto el protagonista, fueron los aficionados del pueblo catalán que representaban la pasión cada Semana Santa, dotando a la historia de una gran naturalidad. Rafael Gil vuelve a incidir en el tema con El beso de Judas, una espectacular superproducción con una puesta en escena que nada tiene que envidiar a la de las grandes epopeyas sobre el mismo tema rodadas en Cinecittà, y que tiene la particularidad de contar la historia de Jesús desde la perspectiva de Judas, interpretado por un soberbio Rafael Ribelles. Una cinta digna de ser revisada y reivindicada como uno de los grandes títulos que recogen la vida pública y pasión de Cristo y donde la imagen de éste es mostrada tan solo de espaldas o perfil, como hiciera años más tarde William Wyler en la famosa epopeya Ben-Hur. En esa misma línea, pero con una perspectiva mucho más tópica y por tanto menos interesante, Joseph Breen rueda junto a Fernando Palacios El Redentor, conocida también como Los Misterios del Rosario, con Luis Álvarez como Jesucristo y Marucci Fresno como la Virgen María. En 1959, Luis Lucia estrena Molokai, cinta sobre la vida y obra del padre Damián, un sacerdote belga que dedicó su vida al cuidado de los leprosos de esta isla hawaiana, interpretado por Javier Escribá, cuyo éxito puso de moda las hagiografías de santos que proliferarían en la década de los 60, como Teresa de Jesús, de Juan de Orduña, con Aurora Bautista, Fray Escoba, de Ramón Torrado, con el actor de color René Muñoz como San Martín de Porres, Rosa de Lima, de José María Elorrieta, con María Mahor como la santa peruana coetánea de Martín de Porres, Aquella joven de blanco, de León Klimoski, con Cristina Galbó como Bernadette Subirús, la niña ante quien se aparece la Virgen de Lourdes, Cotolay, de José Antonio Nieves Conde, con Vicente Parra como Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, El Señor de la Sal, dirigida por Luis César Amadori, con Mel Ferrer como San Juan Bautista de la Sal, responsable de la creación de las escuelas cristianas, o Isidro el Labrador, de Rafael J. Salvia, de nuevo con Javier Escribá como el santo madrileño por quien los ángeles labraban los campos mientras él rezaba. Escribá se especializaría durante estos años en el cine religioso, protagonizando también junto a la americana Ruth Roman la película Milagro a los cobardes, cinta de Manuel Murotti, que narra las últimas horas de Cristo en Jerusalén y el empeño de un grupo de seguidores a quienes había sanado por salvarle de la cruz, por miedo a volver a enfermar cuando el Mesías sea ejecutado, centrando la historia en la mezquindad de la condición humana, cuyo temor les hace dudar de la divinidad de Jesús a pesar de haber sido sanados por él en el pasado. En la década de los 70, el cine religioso se ve influido por las inquietudes éticas y estéticas de la época, en cintas como Proceso a Jesús, de José Luis Sainz de Heredia, El hombre que supo amar, de Miguel Picazo, con Timothy Dalton como San Juan de Dios, o El Cristo del Océano, una película de línea similar a la de Marcelino Panivino, en la que un Cristo milagroso se hace humano para acompañar la soledad de Pedrito, un niño huérfano que vive en un pequeño pueblo de pescadores. Aunque en los siguientes años se siguen produciendo algunos títulos aislados y hasta el día de hoy continúan estrenándose de forma esporádica tanto producciones televisivas como cinematográficas, el cine religioso no tiene la continuidad y presencia de los anteriores años, en los que se alzó como uno de los géneros más populares y recurrentes de la pantalla hispana, renaciendo cada Semana Santa a través de sus reposiciones televisivas para convertirse en imagen recurrente del mensaje piadoso y aleccionador de la fe cristiana. Sacerdote y como crítico de cine, ¿cuál cree que es el problema fundamental que ha tenido y sigue teniendo el cine religioso en España? Mira, yo pienso que debe comenzar por afirmarse que en España, por lo menos ateniéndonos a lo que se ha llamado periodo de la posguerra, pues durante los últimos 40 años no ha habido cine religioso. Ha habido un cine que podríamos denominar pseudo-religioso o anecdóticamente religioso. Y esto por un motivo muy sencillo. Yo creo que semánticamente el término religioso implica una religación, una referencia al misterio, a lo inasequible, a lo indecible. No necesariamente debemos entender por cine religioso un cine confesional, un cine católico,
un cine como el que normalmente se ha hecho aquí. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar muy claro. No hablemos de cine religioso durante estos últimos años porque no ha habido tal cine religioso. Y esto es algo que creo que tiene dos dimensiones perfectamente constatables. El cine que se ha hecho aquí ha sido un cine siempre chato, exterior al misterio al que me acabo de referir. Un cine que no tiene que ver nada, por ejemplo, con una película como Teorema, con una película como Ordet, con una película como Los Comulgantes. Y por otra parte, ha sido un cine sumamente maniqueo. La derecha cinematográfica, pues, ha tomado como punto de referencia anécdotas siempre positivas y la izquierda cinematográfica ha tomado como punto de referencia anécdotas religiosas siempre negativas, con lo cual se ha acabado de confundir toda la situación. Por lo tanto, mi respuesta es que sobre el cine religioso español de la posguerra no se puede hablar porque no existe. Lo que nos ha traído el concilio. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.